El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos ya han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta ese momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Este episodio tan conocido del milagro en las bodas de Caná, donde Jesús convierte por la necesidad que hay el agua en vino, es, como bien dice el texto del Evangelio, el primero de los signos de Jesús. Primero de los signos, el Evangelio llama generalmente a los milagros signos. ¿Por qué? Porque Jesús no es un milagrero. Y la relación que Jesús pretende es una relación distinta, es traer a la presencia, a la cercanía de todos a Dios, pero no una especie de mago que vaya haciendo favores para hacer más fácil la vida humana sin que tener que intervenir en la realidad de cada día, sino que los milagros que son contados, digamos, que son pocos, son para mostrar por la fe que suscitan la credibilidad de la presencia de Dios en la historia. En definitiva, es para esto, en primer lugar, para decir: aquí está Dios, porque nadie más fuera de Dios podría hacer variar la esencia de un elemento. El vino con el agua no tienen nada que ver. Sustantivamente son absolutamente distintos, son dos elementos diferentes. Sin embargo, Dios convierte el agua en vino. ¿Para qué? Porque solo el Creador puede convertir eso. Después lo va a hacer más tarde, lo va a perpetuar la Iglesia, por ejemplo, en el cambio de la sustancia del pan y del vino, cuando lo convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Pero sin embargo, nadie puede hacerlo esto fuera de Dios. Este milagro es un signo para que se crea que Dios está presente, para que se crea que Dios viene
a acercar definitivamente realidades que parecen opuestas, es decir, lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno, la tierra con el cielo. Pero lo hace, insisto, bajo la forma de signo. ¿Por qué? Porque en ese signo también demuestra cómo la realidad de la humanidad sin la intervención divina se termina agotando, como se había acabado el mundo. No se entiende a la criatura humana, no se entiende la vida en el mundo, no se entiende lo que significa vivir y todo lo que trae consigo si Dios no está en esa situación presente. Y esto es más simple de lo que estoy diciendo, así parecería como casi una elucubración teológica, pero no lo es. Bastaría con pensar cada día esto, qué significa vivir, pobre gente, la que vive sin fe. Tanto a veces nos ocupamos de tantas pobrezas y nunca nos ocupamos en primer lugar de la pobreza más grande, que es vivir sin fe. Porque vivir sin fe es vivir para morir. ¿Qué significa cansarse? ¿Qué significa trabajar? ¿Qué significa ir construyendo cada día para que al final del último día se acabe todo lo que uno construye? ¿Qué significa entablar afectos con personas que se mueren y nunca más vamos a tener trato ni relación con ellos? La que da sentido a toda esa vida humana, a toda esa realidad humana, es la fe, porque si no la vida se agota, se acaba el vino y empieza solamente el agua, es decir, una cosa insípida, sin ningún atractivo en el gusto. Es la fe la que hace que la vida no se agote. Es la fe que hace que cada uno de nosotros en etapas distintas de la vida nos encontremos siempre con el vino nuevo de vivir la alegría. Digo en etapas distintas porque cuando uno está en la etapa anterior le parece imposible que vaya a seguir la siguiente, y no es imposible. Y en eso hace bien el ejemplo de quienes van viviendo más. El anciano que vive que muestra que vive en la vida humana, le demuestra a los que están abajo que no se desesperen, porque el tiempo pasa, pero la vida no pasa en definitiva, porque la fe le hace ver que la vida continúa, que la vida es, por más arraigados o en el fondo agarrados, podríamos decir, que estamos a lo temporal. Cuando uno está en la etapa de abajo le parece que cuando va a llegar a la de arriba es un desastre. En cambio, el que está en la de arriba muestra que no es ningún desastre. Muestra por la fe que la vida es ese crecimiento y ese desarrollo que no hace que se acabe el vino, porque está la fe presente. La fe le da sentido a la vida. La presencia de Dios hace que el vino mesiánico, que el vino nuevo, siempre esté presente. Decía, es signo esto, porque además demuestra un poco cómo es, así plásticamente, casi como si estuviera pintando o desarrollando cualquier aspecto del arte, cómo va a ser la vida cristiana. Es signo porque muestra la presencia de la Virgen, la intercesión, representando a la Iglesia de alguna forma, pero también la intercesión maternal y directa de la Virgen. Es signo porque la conversión del agua al vino resulta ser a partir de una súplica, de un deseo, de una participación en querer que Dios esté presente y no en una imposición de Dios que hace que la presencia sea sin el querer de cada uno de nosotros. Las bodas de Cana, primer milagro, se convierten así en una escena plástica de cómo va a ser la vida cristiana, de cómo va a ser el seguimiento de Jesús, de cómo va a ser la incorporación de nuestra en el ser divino a través del acto redentor